Buenas tardes, mi nombre es Mary Yarpaz. En esta oportunidad hablaré sobre el fenómeno de la violencia en Ecuador. Ecuador ha superado los índices de violencia en 2021. Al 22 de noviembre han ocurrido 2.196 muertes violentas en el país. De esta cifra, casi el 30% se produjo en Guayaquil. Los elementos estructurales de causalidad de la violencia que vive Ecuador en este momento son la exclusión, tanto política, social, económica y regional. El narcotráfico, que ha penetrado en lo que es la política social, en lo económico y lo cultural. En el contexto internacional, se ha producido la fractura de élites y movimientos ideológicos. En la impunidad y crisis recurrentes de las instituciones políticas. El flagelo del crimen organizado y del narcotráfico, a los que se suman la delincuencia común y crisis carcelarias sin precedentes, ubican a Ecuador como el país con el aumento más acelerado de homicidios de toda la región, reflejando que la realidad supera a la gestión del gobierno de Guillermo Lasso. El pueblo ecuatoriano está indignado, cansado de la violencia que vive el país, porque este último suceso solo es un reflejo de lo que está pasando en Ecuador. En 2021, la nación andina registró más de 2.400 asesinatos, alcanzando los 14 homicidios por 100.000 habitantes, la tasa más alta en una década según la Fundación Inside Crime, y doblando la cifra de 2020, solo entre enero y abril de este año ya van más de 1.200 muertes violentas según el informe de la Policía Nacional. Sobre lo que está pasando en Ecuador. Los últimos días de octubre ya existía un auge de violencia en la penitenciaría del Litoral, hasta que el 1 de noviembre una jornada violenta encapsuló a la provincia de Guayas y Esmeraldas. Más de 18 atentados con explosivos, especialmente en UPCs, y 5 policías muertos, además de amotinamientos y el secuestro de 10 guías penitenciarios. La cuestionada reacción del SNAI fue trasladar a más de 200 reos, que terminaron siendo más de 500, a otros centros de privación de libertad. Una acción que involucraba una peligrosa logística cuando ya había demasiada tensión y movimiento dentro y fuera de las cárceles, que además ya estaban agitadas por la decisión. Las formas de violencia que se evidencia este año son la aparición de cadáveres colgados en puentes, tanto en la provincia del Guayas como en diferentes provincias. Vehículos bombas en Esmeraldas tras decomisos importantes de droga, así como la explosión de drones en entornos carcelarios, apuntan con seguridad a una mexicanización. Ecuador, que hasta hace poco más de un lustro era considerado el segundo país más seguro de Sudamérica, en la actualidad es el repunte de los sicariatos bajo modalidades que van más allá del ajuste de cuentas entre narcotraficantes, causando verdadera conmoción social porque muchos son grabados por cámaras de vigilancia a plena luz del día ante la presencia de niños, que van desde una fiscal, abogados, empresarios e individuos que no están vinculados a actividades delictivas. Las acciones que deberían darse en un escenario ideal de cooperación de todos los actores en pro de la paz serían de gran importancia. Incrementar la capacidad para el manejo de conflictos utilizando los medios de comunicación, la iglesia y la escuela como fuentes de aprendizaje sobre la naturaleza del conflicto y su resolución. Empoderamiento de sectores marginalizados por el conflicto, como las familias de las víctimas, niños, mujeres, etnias indígenas. Utilizarlos como voceros y trabajadores de y por la paz. Empoderamiento de sectores marginalizados por el conflicto, familias de las víctimas, niños, mujeres, etnias indígenas, como voceros y trabajadores de y por la paz. Introducir el periodismo de conflicto, enfocándose más en los conflictos, sus raíces y sus posibles soluciones, y la lógica de ganador-perdedor, más en la gente y menos en las élites. Atacar las patologías de la cultura ecuatoriana como el machismo y el culto a la violencia.
El papel que han jugado los medios de comunicación en la forma en que comprendemos el fenómeno de la violencia en el país desde las teorías propuestas por Cárdenas 2015 es que la paz requiere de la armonía social y condiciones políticas porque es un valor político y comunicativo. Es así que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en el conflicto y el proceso de paz. Sin embargo, la forma en cómo narran y construyen el sentido de la violencia y el conflicto a través no solo del contenido noticioso amarillista, sino también a través de contenidos comerciales que influyen directamente en cómo la ciudadanía y los distintos actores construyen su propia perspectiva del conflicto y se inmortalizan condiciones culturales, estructurales, que alimentan la continuidad de la violencia en Ecuador, sin dejar paso a un cambio significativo. El papel que podrían jugar los medios de comunicación en un proceso de pacificación del país desde las teorías propuestas por Cárdenas 2015, es que se entienda que la comunicación y la información tienen un papel importante y determinante en la construcción mediática de la realidad del proceso de paz. La cobertura mediática del proceso de paz, su visibilidad, propuestas por Cárdenas 2015, es que se entienda que la comunicación y la información tienen un papel importante y determinante en la construcción mediática de la realidad del proceso de paz. La cobertura mediática del proceso de paz, su visibilidad, los enfoques interpretativos y los estándares de interpretación de este tema del fenómeno de violencia en Ecuador son determinantes para la construcción de las actitudes e imaginarios sociales frente a la paz y el proceso de negociación. Es decir, existe una fuerte correlación entre el énfasis que los medios masivos ponen sobre el tema del fenómeno de violencia en el país, logrando un posicionamiento, una magnitud de la cobertura y la importancia que la audiencia le ha dado al tema. Gracias.